¿Cómo dice? ¿Se escucha el micrófono? Si se escucha, un poquito más fuerte. El audio estaba teniendo fallas, creo, con los micrófonos, pero igual todo claro. Ya. Bueno, este problema del día de ayer nos decía que teníamos un grupo electrógeno de 50 kVA, pero un grupo electrógeno trifásico que alimenta una carga. Disculpe, ¿ha dejado de Sí, compartir o soy yo? como dicen, no te escucho bien. ¿Ha dejado de compartir o solamente soy yo? Ah, ¿no he compartido la pantalla? Estaba, pero ya no. Estaba compartiendo, profesor, pero dejó de compartir. No me asustes. ¿Ahora estamos bien? Sí, sí. Bueno, le decía que teníamos un grupo electrógeno que alimenta una carga de 50 kVA, 440 voltios. El factor de potencia de esta carga nos dicen que es 0.8. Quiere decir que el ángulo phi es 36.87 grados. Y tenemos una impedancia en la línea de 0.2 ángulo 75 grados, ohmios. La impedancia de la línea. Si la tensión aquí en la carga es 440 voltios, me piden la tensión en el generador. Entonces, nosotros lo primero que habíamos hecho era calcular la corriente de la línea con el dato de potencia-tensión de la carga. Entonces, como esta es potencia aparente, la corriente de la línea va a ser 50 por 10 al cubo entre 440 y entre raíz de 3, por ser trifásico. Nos salió 65.6 amperios. ¿Correcto? Como no nos dicen nada de la carga, consideramos que esta carga está conectada en estrella. Entonces vamos a tener una tensión de fase en la carga. La tensión de fase en la carga va a ser la tensión de línea entre raíz de 3, es decir, 440 entre raíz de 3, que es 254.03 voltios. Ingeniero, Sí, en tal caso, si no me dicen nada, siempre considero que está en estrella. así es, totalmente correcto. Ok. No te dice nada, conexión estrella. Totalmente correcto lo que dices. ¿Está claro? Entonces, de A con el neutro, formamos un circuito monofásico. A con el neutro. Entonces tenemos A con el neutro. Acá tenemos la impedancia de la carga.
acá tenemos la impedancia de la línea y estoy agarrando la fase A, ¿correcto? Entonces yo tengo aquí la tensión de la carga, que es en la fase, ¿no? Tengo la tensión del generador en la fase A, que es esta que está acá, A con neutro. Entonces he formado un sistema monofásico. Entonces, todavía no está el banco de condensadores, ¿ah? Ojo con eso, todavía no está el condensador, que es la parte B. Entonces, la tensión en generador en la fase A va a ser igual a ¿qué? A la tensión en la carga más la corriente I sub A por Z sub L. ¿Correcto? I sub A por Z sub L. Entonces, la tensión en la carga es 254.03 con 0 grados centígrados. ¿Correcto? La corriente I sub A es 65.6 con el ángulo de menos 36.87. ¿No es cierto? Porque aquí lo hemos graficado. La corriente I sub A, la tensión en la carga 254.03 con el ángulo de 0 grados. La corriente siempre retrasa la tensión de la carga en la carga que está en conexión estrella. Y ponemos aquí su ángulo. Muy bien. Por la impedancia, y nos sale la tensión en el generador en la fase A, 264 con el ángulo de 1.75 voltios. ¿No es cierto? Esa es la tensión en el generador en la fase A. Entonces nosotros sabemos que la tensión en el generador, la tensión de línea en el generador, ¿cómo es? Siempre la tensión de línea adelanta 30 grados a la tensión de fase. Siempre adelanta 30 grados a la tensión de fase. Entonces la tensión en el generador en la fase AB, esta es la tensión en el generador en la fase AB, que adelanta 30 grados a la tensión en el generador en la fase A. Y esta tensión en el generador en la fase B como módulo es raíz de 3 veces la tensión en el generador de la fase A. Y eso es lo que hacemos acá, ¿no? La tensión en el generador en la fase A adelanta 30 grados a la tensión de fase del generador en la fase A. Y el módulo es 264 por raíz de 3. ¿No es cierto? Entonces ya tengo la tensión en el generador en la fase A. Ya está calculada. Ya está calculada la tensión en el generador en la fase A. La tensión del generador en la fase B va a ser igual a ¿qué? Va a ser igualito, el mismo módulo, la tensión del generador en la fase BC, pero el ángulo que hacen estos dos fasores ya es 120 grados. Vamos a ponerle en otro color. Vamos a ponerle color negro. Este ángulo ya es 120 grados. ¿Correcto? Ya es 120 grados. ¿Estamos? Igual, la tensión en generador en la fase CA va a ser menos 120 grados la tensión en generador de BC. Es decir, vamos a tener por acá la tensión generada en la fase CA. Y este ángulo va a ser 120 grados también. ¿No? Tienen el mismo módulo, pero desfasado todos 120 grados entre sí. Y ya tenemos la tensión en generador en las tres líneas, que es lo que nos está pidiendo. Y ojo, estas tensiones siempre van a ser 458 voltios, siempre va a ser mayor, porque con la impedancia en línea, ¿qué cosa es lo que produce? Caída de tensión a 440. Pero el generador está dando 458.54, está dando el generador. Pero como este tiene una impedancia en línea, que no la puedo despreciar, porque debe ser larguita, esa impedancia en línea produce una caída de tensión. De 458 que está dando el generador, a la carga le llega a 440, ¿no? Por eso que la impedancia en línea es importante, porque me produce la caída de tensión.
¿Correcto? ¿Quedó claro? La respuesta A. La respuesta B ya me dice que debemos corregir el factor de potencia. ¿A cuánto? A 0.9. Entonces, para poder corregir el factor de potencia a 0.9, el ángulo es 25.84 grados. Y colocamos un banco de condensadores conectado también en estrella, en paralelo con la carga. Ahora nos piden la reactancia del condensador. Nos piden la reactancia del condensador. Entonces, igual vamos a tener aquí el neutro. Aquí tenemos el neutro. Igual tenemos aquí la tensión de fase, ¿no? Esta es la tensión en el generador. Esta es la tensión de fase, ¿no? En el condensador en la fase A. Entonces nosotros vamos a poner aquí, ¿no? La tensión en el condensador en la fase A va a ser igual a la tensión de fase de la carga. Van a ser iguales, ¿no? Esto es igual a la tensión de la carga. Entonces, por eso se pone en paralelo a la impedancia de fase. Y aquí tenemos el neutro, ¿no? Para poder seguir planteando nuestro circuito monofásico. Entonces, ¿cómo vamos a calcular aquí? Vamos a calcular la nueva corriente. La nueva corriente va a ser la corriente ISO-A que consume la carga, más la corriente en el condensador, ¿no? Más la corriente en el condensador. ¿Está bien? Más la corriente en el condensador. En el condensador, en la fase A sería, ¿no? La corriente del condensador, es esta la corriente en el condensador. La corriente del condensador en la fase A, ¿no? Porque esta es la corriente del condensador en la fase B, y esta es la corriente del condensador en la fase C, ¿no? Y aquí yo tengo la corriente, ISO-A, esta va a ser la nueva corriente, acá tengo la corriente ISO-C, y esta va a ser la nueva corriente, ¿no? Y estas nuevas corrientes es la suma de ISO-A más la corriente en el condensador en la fase A. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. Muy bien. ¿Cómo hacemos acá? ¿Cómo calculamos la corriente nueva? Va a ser la corriente ISO-A, que la tenemos. La corriente ISO-A la tenemos. Más, ¿qué cosa? Más la corriente en el condensador. La corriente en el condensador, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la corriente en el condensador? ¿Podemos saberla? ¿Cómo se verá? Vamos a borrar esto. ¿Cómo sería acá? Esta sería la corriente en el condensador en la fase A. Tenemos que utilizar el factor de potencia que estamos mejorando. Vamos a mejorar, ¿no es cierto? Acá. ¿Cómo será la corriente del condensador en la fase A? Adelanta 90 grados a la tensión en el condensador, a la tensión en la carga, a esta tensión, ¿no es cierto? Adelanta 90 grados. Por lo tanto, la suma de la corriente ISO-A, que es esta que está acá, más esta corriente, que es la corriente en el condensador en la fase A, me da la nueva corriente, ISO-AN. Entonces, ISO-AN va a ser igual a ISO-A más la corriente en el condensador en la fase A. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. ¿Cómo calculamos esto?
Ya ustedes saben, ¿no? Ya ustedes saben cómo se calcula esto. Yo tengo la corriente I sub A, coseno de phi. Esta es la corriente I sub n, coseno de phi sub n. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. ¿No es cierto? Entonces la nueva corriente va a ser la corriente I sub A que nos salía 65.6 por el coseno de phi, que era 0. ¿Cuánto? 8, 0.8, y lo estamos corrigiendo a 0.9. ¿Cuánto nos sale esta corriente? A ver, calculadora. Calculadora, señores. 58.3. ¿Cuánto? 58.3. 58.3 amperios. Cuando corregimos el factor de potencia, ¿qué pasa con el módulo de la corriente? Con el módulo de la nueva corriente, I sub n, ¿qué pasa? Disminuye, ¿no es cierto? Más antes era 65, ahora es 58. Cuando corregimos el factor de potencia, la corriente disminuye. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Cómo calculamos X sub C? Es la tensión en la carga entre la corriente. Entre la corriente en el condensador. ¿No es cierto? ¿Cómo calculamos la corriente en el condensador en la fase A? Cálculo de la corriente en el condensador. ¿Cómo calculamos la corriente en el condensador? A ver. ¿Cuánto? Este delgadito del triángulo, ¿cómo lo calculamos? Ya saben ustedes. Seno de phi menos I sub n, seno de phi sub n, ¿no? Va a ser I sub A, seno de phi, menos I sub n, seno de phi sub n. ¿Correcto? Es la proyección. I sub A, seno de phi, total de este lado, I sub n, seno de phi sub n. Chiquito, la diferencia me da la corriente del condensador. Ya eso lo habíamos visto. I sub A, ¿cuánto vale? 65.6 por el seno. Phi, ¿cuánto vale phi? 36.87. 36.87. Menos la corriente I sub n es 58.3 por el seno de 25 punto y picos. 25.84. ¿Cuánto sale esto, los calculistas, por favor? $12.88. Menos ¿Cuánto? 13. Un ratito, pues. A ver, voy a preguntar. El que no está listo. 13,94. 13,94 amperios. Por favor, todos tienen que estar con su calculadora porque voy a preguntar. Entro ahí y pregunto. Muy bien, ya tengo la corriente en el condensador. Ahora sí regreso
la tensión en la carga, que es 440 entre raíz de 3, que es 254.03. Entre la corriente en el condensador en la fase A. ¿Cuánto es eso? 13.94. Ya. ¿Cuánto sale esto? La reactancia capacitiva. 8,22. 8,22. 18,22. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? ¿Radios? Perdidas. Omnio. Ohmios, pues, ohmios. Buenas noches, profe. Recién llego a mi casa. Ya, perfecto, muy bien. Mucho te demora. Pues. Si queremos como reactancia capacitiva, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? A ver, Lozano. Como fasor reactancia capacitiva, ¿qué cosa es? Díaz. ¿Están durmiendo? ¿O qué pasa? Un segundo, profe, escucha. Una cosa tan sencilla como fasor reactancia capacitiva, ¿cómo sería? Menos J 18,22. Perdón. Repite. Sin miedo, repite. No, J digo, no creo que no. O Menos J, 18.22. Menos J. Cuando es una claro, claro. reactancia capacitiva es negativo. O si quieren, 18.22 con el ángulo de menos 90 grados, obvios. Porque es una reactancia capacitiva. Cuando es reactancia inductiva pura, es más J y el ángulo es más 90 grados. Eso le dije de un inicio que se aprendieran de memoria. Pero bueno. La C. La C, ¿qué cosa nos dice? Para la condición anterior, quiere decir para la B, ¿no? Debo el nuevo valor de la tensión en el generador. Trazar el diagrama fasorial de tensiones y corrientes, que es lo que estamos haciendo acá. Muy bien, ¿cómo calculo la tensión en el generador ahora? Hago lo mismo, ¿no? La tensión en el generador A nueva, vamos a poner así, la tensión en el generador, A nueva, ¿va a ser igual a qué? Va a ser igual a qué? A la corriente I sub AN, ¿no? I sub AN, por la impedancia ZL, más la tensión en la carga. ¿No? Es la corriente nueva por ZL a la tensión de la carga. Eso es lo que tenemos. ¿No? Similar a lo que hicimos acá. ¿No? Similar a lo que hicimos acá. Pero acá era sin el banco de condensadores, sin corrección de factor de potencia. Entonces la tensión vamos a tener acá la nueva corriente del generador. La nueva corriente del generador es 58.3. ¿Con qué ángulo? ¿Qué ángulo tiene la corriente del generador? La corriente I sub AN, ¿qué ángulo tiene? ¿90 grados?
Miren el diagrama fasorial. F sub N. ¿Perdón? Un poco. ¿Cómo dice? ¿No te he escuchado? Menos I sub n, profe. Exacto, menos phi sub n. ¿Y cuánto vale phi sub n? Menos 25.84. Por z sub L. ¿Cuánto es z sub L? 0.2 con el ángulo de 75 grados, si no me equivoco. 75 grados. Más la tensión en la carga. La tensión en la carga es 254.03. 254.03 con el ángulo de 0 grados. ¿Cuánto sale esto, por favor? Calculistas, a ver, al toque. ¿Cuánto sale? Doscientos. ¿Cuánto? 100. ¿Cuánto es? No se escucha. A ver, el resto, por favor, calculen. 265.69 con 49.16 grados. 265.69, ¿con qué ángulo? Con 49.16 grados. 49.16 grados, voltios. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? A ver, señores, calculen, el Confirmo, examen va a profesor, está bien. terminar. Está bien, está bien. ¿Está bien? Sí, está bien lo que dice el Perfecto. compañero. Muy bien. Muy bien, Burgos. ¿Cómo calculamos ahora la tensión en el generador en la fase AB? La tensión en el generador en la fase BC. La tensión en el generador en la fase CA. ¿Cómo la calculamos? El mismo módulo, pero desfasado 120 grados. Ah, a ver, ¿qué dice el resto? ¿Qué tensión es? La que hemos escrito acá. ¿Qué tensión es esta? La que hemos calculado. ¿Estas qué tensiones son? Tensión de fase. Estas son las tensiones de línea en el generador o en el grupo electrógeno, ¿no? ¿Y qué tensión es? Tensión de fase del grupo electrógeno. ¿Cómo es la tensión de línea con la tensión de fase? Lo hemos visto en el paso A. 30 grados, profe, creo. ¿Qué pasa con el módulo? Ah, por la raíz de 3, ¿no? ¿Y qué pasa con el ángulo? 30 grados. La tensión de línea adelanta 30 grados a la tensión de fase. Entonces, esto va a ser raíz de 3 por 265.69 con el ángulo de 49.16
más 30 grados. ¿Cuánto sale esto? 460.18 con 79.16 grados. Ya está. La tensión en el generador en la fase B. La tensión del generador en la fase BC, ¿cuánto será? Ahora sí es lo mismo, pero desfasado 30 grados. ¿30 Digo, grados? 120. ¿Cuánto sería entonces el ángulo? Menos 40.84. Muy bien. BCA, el mismo módulo, el ángulo, Menos 160.84. menos 160.84. Y ya está ahí. Ya están las tensiones en el generador de la fase AB, BC y CA. Todos tienen 460 voltios. Todos tienen 460 voltios. ¿Correcto? 460 voltios. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Completan el diagrama fasorial con las corrientes, ¿no? Así como hemos hecho en la fase A, lo completan en la fase B, en la fase C, para que sea el diagrama fasorial de tensiones y corrientes. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Vamos a ver otro problema.
Profesor, disculpe, ahí en el coseno de Φ1, ¿cuánto dice? ¿0,8? Sí, 0,8 y el cos phi sub 2, 0,85. Ya, ahí está el problema. A ver, tenemos dos batímetros monofásicos, BW1 más BW2. Dos batímetros monofásicos, que está con verde. Tenemos una carga trifásica balanceada de 100 kilowatts y tenemos una carga monofásica de 20 kilowatts, factor de potencia 0,85. Pregunto, ¿todo este sistema cómo es? ¿Balanceado o desbalanceado? ¿Balanceado? ¿Balanceado? ¿Por qué? Desbalanceado. Desbalanceado. ¿Por qué? Los ángulos de potencia. ¿Cómo? El ángulo y el factor de potencia son distintos. No, eso no tiene nada que ver. Yo puedo tener un sistema balanceado con factores de potencia La de las impedancia. cargas diferentes. ¿Por qué es desbalanceado? Impedancia, diferentes. Ya son las impedancias diferentes del sistema equivalente. ¿Y qué hace que esas impedancias equivalentes sean diferentes? ¿Por qué? ¿Por causa de quién? ¿Por causa de quién? Ahí la manito está apuntando. Del banco de condensadores. Todavía no hay banco de condensadores acá. ¿Por quién desbalancea este sistema? Este sistema, esta carga de 20 kilowatts, ¿qué tipo de carga es? Esta carga de 20 kilowatts, donde está la manito, factor de potencia, COFI 2, 0,85, ¿qué tipo de carga es? ¿Qué tipo de carga es, señores?
¿Qué tipo de carga es? ¿Mm? A ver, señores, ¿qué tipo de cargas? Vargas, Lozano, Cao, No, no sabría, profe. ¿bajo cuántos puntos está conectado esta carga? Dos. 2. Dos, No puedo, por favor. que es A y B, que es A y B. Entonces, por lo tanto, esta carga, ¿qué tipo de carga es? ¿Ah? Hemos estado viendo en los problemas anteriores. ¿Qué cosa hemos estado viendo? Los primeros seminarios que hemos estado viendo de corriente alterna, ¿de qué era? Uy, chaque. De sistemas monofásicos, profesor. Sistemas monofásicos. Monofásicos. Monofásica. Esta carga de 100 kilovatios, ¿qué tipo de carga es? Trifásica. Entonces, cuando yo tenga cargas trifásicas mezclado con cargas monofásicas, el sistema se desbalancea. Las cargas monofásicas desbalancean a un sistema eléctrico. ¿Correcto? Las cargas monofásicas desbalancean a un sistema eléctrico. Por eso que en la realidad, toda industria, si lo vemos como sistema, como todo, es un sistema desbalanceado. Porque en una industria hay cargas trifásicas y hay un montón de cargas monofásicas. Por ejemplo, lo que es iluminación. Iluminación son cargas monofásicas, ¿no es cierto? Entonces, en una planta hay bastante iluminación en la tarde, en la noche. El sistema se desbalancea totalmente. Hay, por ejemplo, bombas que son monofásicas, hay equipos de aire acondicionado que son monofásicos. Entonces, hay muchas cargas eléctricas o electromecánicas que son monofásicas. Y hay veces están conectados en A, B, otras están conectados en AC, otras están conectadas en BC, y total que el sistema se desbalancea tremendamente. Y ese desbalance, ¿dónde se manifiesta, señores? Lo habíamos hablado. ¿Dónde se manifiesta ese desbalance? ¿Dónde se manifiesta ese desbalance, señores? En la carga, profesor. En la carga. ¿En cuál carga? En la de 100, profesor, en la de 100. No. Ese desbalance se manifiesta en las corrientes. En estas corrientes. En la corriente I sub A, en la corriente I sub B. Cuando el sistema es balanceado, estas corrientes, ¿cómo son? Cuando el sistema es balanceado, estas corrientes, ¿cómo son? Cuando el sistema es balanceado. Iguales, profesor. Son iguales. ¿Y el desfase entre ellas, cómo son? Sí, 120. 120 grados entre sí. Ese es cuando es un sistema balanceado. Pero cuando es un sistema desbalanceado, las corrientes ya son de diferente módulo y ya no hacen 120 grados entre sí, hacen cualquier ángulo. Ya es diferente. Entonces, aquí yo tengo en la carga trifásica, yo voy a tener aquí la carga, la corriente I sub A. Vamos a poner la corriente I sub A
trifásica, acá vamos a correr la corriente I sub B trifásica y acá vamos a poner la corriente I sub C trifásica. ¿Correcto? Pregunto, ¿qué tensión le llega a esta carga monofásica? A ver, ¿qué tensión le llega a esa carga monofásica? La tensión entre A y B, profe. La tensión entre A y B. Correcto, Cabo. Correcto, la tensión entre A y B es la tensión que le llega a la carga monofásica. La tensión entre A y B es la tensión que le llega a la carga monofásica. ¿Y cómo sería el sentido de la corriente en la carga monofásica? ¿Cómo sería el sentido de la corriente? Si está así la tensión B a B. ¿Cómo sería la corriente monofásica? Si sale así la tensión. ¿Para dónde sería la corriente? Aquí. ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo. Acá está la corriente monofásica. Sale la tensión, sigue la corriente. Y la corriente, aquí sigue corriente monofásica. Eso es lo que tenemos. Pregunto, ¿la corriente I sub A qué será igual? ¿La corriente I sub B a qué será igual? ¿Y la corriente I sub C a qué será igual? ¿La corriente I sub A qué será igual? La corriente A trifásica más la I monofásica. Muy bien. ¿La corriente I sub B a qué será igual? ¿La corriente I sub B a qué será igual? A ver, igualito como hemos hecho en la fase A. En la fase B, ¿cómo será? Sería I sub B trifásica menos, ¿no? Menos. Correcto. Correcto. Es la corriente I sub 3 trifásica que sale con la corriente que llega, que es la corriente monofásica. Muy bien. La corriente I sub C, ¿a qué será igual? Solo la corriente trifásica. Su 3 trifásico, ¿no? I sub C 3 trifásica. Ya está. De ahí nomás ya ustedes se dan cuenta que las corrientes van a estar diferentes, ya no tienen el mismo módulo. Menos van a estar haciendo 120 grados entre sí. ¿No? Entonces, vamos a ir armando nuestro diagrama fasorial. Nuestro diagrama fasorial. Vamos a ir armando. Aquí. ¿Qué tensiones ponemos en el eje horizontal? Vamos a poner las tensiones de fase. ¿No es cierto? Vamos a poner las tensiones de fase. Esta es la tensión de fase B sub A. ¿No es cierto? Vamos a tener la tensión de fase B sub B. Habíamos dicho que la tensión que entrega la empresa concesionaria son tensiones balanceadas, ¿no? Eso no... Sea el sistema balanceado o desbalanceado, la empresa eléctrica nos debe entregar tensiones balanceadas, tanto de fase como de línea. Tengo acá la tensión de línea, que es la tensión B a B, 30 grados, y de la tensión BBC, BBC, 30 grados, y es de la tensión BCA, 30 grados. Eso es lo que tenemos. Esas tensiones nos las da la empresa eléctrica. ¿No es cierto? Esas tensiones nos da la empresa eléctrica. Muy bien. ¿Cómo grafico las corrientes I sub A3, I sub B3, I sub C3? ¿Cómo grafico en este diagrama fasorial? ¿Cómo grafico? A ver, ¿cuánto vale phi sub 1? ¿Y cuánto vale phi sub 2?
¿Cuánto vale FISU 1 y cuánto vale FISU 2? Piso 1 vale 36,86. ¿Cuánto? FISU 1, ¿cuánto vale, señores? 36,86. 36,86. 36,86. FISU 2, 31,78. ya está. Muy bien. ¿Cómo calculo la corriente? Vamos a calcular acá la corriente en la carga trifásica. Corriente en la carga trifásica. Sabemos que el módulo de I sub A 3 es igual al módulo de I sub B3. Es igual al módulo de I sub C3. ¿Y eso será igual a qué? ¿A qué será igual? 100 kilowatts. 100 por 10 al cubo entre raíz de 3. La tensión es 440 y el factor de potencia es 0.8. ¿Cuánto vale esta corriente? Que lo voy a llamar I3. ¿Cuánto vale? A ver, calculadora. $164.02. 164.02 amperios. Sí, está bien. Muy bien. ¿Cómo grafico estas corrientes acá? La corriente IA3 va a estar retrasado de la tensión B sub A. ¿Qué ángulo? Va a estar retrasado. Va a estar retrasado acá. Esta corriente IA3 va a estar retrasado el ángulo Φ1. La corriente IB3 va a estar por acá. Retrasado. Vamos a poner aquí. Va a estar por aquí. IB3 retrasado el ángulo Φ1. Y por acá va a estar el ángulo IC3 Φ1. Φ1. Ahí están las tres corrientes. De esta carga de trifásica de 100 kilowatts, las corrientes tienen el mismo módulo y están balanceadas. Hacen 120 grados entre sí. Muy bien. Vamos a ver cómo es la corriente en la carga monofásica. La corriente en la carga monofásica. ¿Cómo es? A ver. ¿Cómo sería la corriente monofásica? ¿Cómo calculamos esa corriente? A ver.
¿Cómo es? A ver, señores, ¿cómo calculo la corriente en un sistema monofásico? ¿Cuánto es la potencia de la carga? 100 por 10 al cubo. 20 20, Sí, 20 20 por 10 al cubo, perdón. por 10 al cubo. Abajo, ¿cuánto? Si es monofásica, ¿va a raíz de 3? No, no. No, no va. Va la tensión y el factor de potencia, que es 0.85. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? 53.475. 53.475 amperios. Correcto. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Conforme. Bien. ¿Cómo grafo esta corriente monofásica acá en este diagrama de fotografía? Con respecto a aquí está desfasado esta corriente con respecto a esta tensión. ¿Qué tensión le lleva esta carga monofásica? Y su ¿Qué tensión le llega? ¿Qué tensión? Tensión. No veo. La tensión de AB. ¿Cómo será el desfase de la corriente monofásica con la tensión de AB? ¿Cuánto será el ángulo? Y dos. ¿La corriente adelanta o retrasa de AB? Mañana van a morir un montón. Estamos verdes. Retrasa. Muy bien. Esta es la tensión de AB. Y acá tengo la corriente IAB. La corriente monofásica. Y este ángulo es Φ2. Es Φ2. Muy bien, ¿cómo calculo la corriente ISUA? La corriente ISUA es IA3 más esta corriente, más esta corriente. Esto va a ser la resultante aquí. Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle un color verde. Y esta va a ser la corriente ISUA. Correcto. ¿Cómo será la corriente I sub D? Va a ser I-B3 menos la corriente monofásica. La corriente monofásica está para acá. Esta es la corriente monofásica. Menos la corriente monofásica. ¿No? Y esta será la corriente aquí. Y sub D. Y esta será la corriente I sub C. Pregunto, ¿cómo son estas corrientes ahora? ¿Cómo son estas corrientes ahora?
Ya estaría balanceado. Antes desbalanceada totalmente. Desbalanceada totalmente. Entonces vamos a encontrar esas corrientes. Cálculos de la corriente de línea. ISO A, ISO B, ISO C. ¿No es cierto? ISO A va a ser igual. ISO A va a ser igual a la corriente ISO A3 más la corriente monofásica. La corriente ISO B será ISO B3 menos la corriente monofásica. Y la corriente ISO C va a ser ISO C3 nada más. ¿Cuánto vale el módulo de la corriente ISO C3? Vale 164.02. ¿Cuánto es el ángulo? Menos I1, menos 36.86. Más la corriente monofásica. ¿Cuánto vale la corriente monofásica? 53.475. ¿Cuánto es su ángulo? ¿Cuánto es su ángulo? ¿Cuánto sería ese ángulo? A ver, ¿quién me dice cuánto vale el ángulo de la corriente monofásica? ¿Quién me dice cuánto vale el ángulo de la corriente monofásica? Es 36. Perdón, ¿cuánto? ¿Cuánto, por favor? ¿Cuánto es el ángulo? ¿Cuánto sería el ángulo de esta corriente monofásica? Es este angulito que está acá. ¿Cuánto vale este angulito? 1.78 grados. Va a ser 1.78 grados. Excelente. Excelente. 1.78 grados. Negativo. ¿Cuánto sale esto? Vayan calculando. La corriente ISO B3 es 164.02. El ángulo, ¿cuánto será el ángulo de IB3? Esta corriente IB3, ¿cuánto vamos a tener? Va a ser menos 36.86 menos 120. Va a ser menos 156.86. Menos 53.475 con el ángulo de menos 1.78, que es menos la corriente monofásica. Y la corriente ISO C3 va a ser 164.02 menos 102 va a ser menos 276.86 grados. Ya está. ¿Cuánto sale la corriente ISO A y ISO B? A ver. ¿Cuánto? 217. Sí, 1.475. A ver, repita de nuevo, por favor. De nuevo, repita. 217.4 menos Ángulo. 60.64 grados. Menos ¿cuánto? Menos 38.64 grados. Menos 38. No puede ser. No puede ser. Porque ya 3 es menos 36. Y su A tiene que ser menos de 36 grados. A ver.
Lo demás, ¿cuánto le sale? Lo demás, ¿cuánto le sale? Le dije que calculara. Micrófono tiene por favor. $113.70. Ángulo menos 162.9. No. El ángulo no. Segundo, corriente IB. El corriente IB, ¿cuánto? 113.70. 113. 213. 107. Y el ángulo sale a menos 162.91. Ya. A ver, corrobóreme el primer resultado y el segundo, por favor. Corrobóreme el resto. Profesor, el segundo creo que es 110.545. Confirmo. Es 110, 54.5. ¿Cuál? En el IB. En la corriente B. En el corriente IB, ¿el módulo cuánto es? 110.5. No puede ser 110. No puede ser 110. No puede ser 110. El primero me sale 210,04 y el ángulo menos 280, no, menos 28,44. 210, ¿cómo? 210. 210.044. El ángulo Menos 28,44. 44. Ya, este sí está más aceptable. A ver. Necesito que el resto de los alumnos participen, calculen. No sé qué espera. Realmente me incomoda que no trabaje. ¿Cuánto? Sí. Ahí, ¿por qué adelantaba la corriente AB a la corriente de monofásica? No me quedo claro. Fisut 1, Fisut 2. ¿Qué corriente? ¿En cuál? ¿En Ángulo qué? entre la corriente AB, la tensión AB adelantaba la corriente monofásica. La tensión AB adelanta la corriente monofásica, claro. Sí. ¿Por qué? De verdad. ¿Por qué? Porque las cargas que hay normalmente en una industria son cargas de comportamiento inductivo. Entonces, en un comportamiento inductivo, la tensión siempre adelanta la corriente. El ángulo del factor de potencia. Claro. Ok, listo. Gracias. Sí. A ver, por favor, el resto de personas, son como, ¿cuántas personas son acá? Solamente veo que están participando 2, 3 nada más. Y acá tenemos como 16 personas. A ver, barra roja. 210. Ya. 210.28 con el ángulo de menos 28.41, ¿no? 210. Ya. Entonces, este primer valor está aceptable, ¿no? Entonces, este primer valor que está acá está aceptable. Este primer valor que está acá está aceptable. 210.04, vamos a poner menos 28.44 amperios, ¿no? Este valor está aceptable. Ya, la segunda,
es 213 en el chat, ¿no? Es 213 menos 162.9. 213 menos 162. 213 menos 162. También está conforme. Muy bien. Muy bien, Vargas. Pregunto, ¿cómo son los módulos de las corrientes ahora? ¿Cómo son los módulos de las corrientes? Y su A tiene 210, y su B 213, y su C 174. Los módulos de las corrientes ya no son iguales. Los desfasajes, ¿será 120 grados entre sí? Tampoco. ¿Lo pueden comprobar? Tampoco. Por lo tanto, el sistema está desbalanceado. Está desbalanceado. El sistema está desbalanceado. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. ¿Ya? Muy bien. Nos piden la lectura del batímetro 1. Mire, recién estamos en la primera parte del problema y no terminamos. Nos piden la lectura del batímetro 1, del batímetro 1 y del batímetro 2. El batímetro 1, ¿qué cosa va a marcar? ¿Qué va a marcar? ¿Qué tensión es la que va a marcar? La polaridad que está arriba. ¿Qué tensión le llega a la bobina voltiométrica del batímetro? ¿Perdón? Sea. Menos BCA. ¿Qué corriente marca el batímetro 1? ¿Qué corriente? La corriente I sub A, I sub A, I sub A. Entonces vamos a tener aquí que esto va a marcar la tensión menos BCA por la corriente I sub A por el coseno de la tensión menos BCA e I sub A. E I sub A. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos. El batímetro 2 aquí será igual. El batímetro 2 aquí será igual. ¿Qué tensión tenemos acá? Esta es la tensión BBC. ¿Con qué corriente? I sub B. BBC con la corriente I sub B por el coseno de BBC e I sub B. ¿Cuánto sale esto? Los módulos de las tensiones, ¿cuánto vale? Vale 440 voltios. Vale 440 voltios a ambos lados. La corriente I sub A, ¿cuánto vale? La corriente I sub A vale 210.04. I sub B vale 213.7. Por el coseno que hace menos BCA e I sub A. Menos BCA e I sub A. ¿Cuánto es? BCA está aquí. BCA está aquí. ¿No? Este ángulo es 30 grados. Este ángulo es 30 grados. Entonces, estos 30 grados estará por acá. Estará por acá. Este es menos BCA. Este ángulo acá es 30 grados. El ángulo que hace menos BCA con I sub A, ¿cuánto vale? El ángulo de I sub A, ¿cuánto vale? Este ángulo vale 28.44 grados. ¿Cuánto va a valer este ángulo? 1.56. 1.56. Eso le damos que problema.
Muy bien. En la otra es BBC con I sub B. BBC con I sub B. BBC con I sub B. Este ángulo que está acá. ¿Cuánto vale este ángulo? I sub B, ¿cuánto es el ángulo? 162.91. Menos 90 grados, ¿cuánto sale? 72.91. 72.91 grados. Por el coseno de 72.91 grados. Ya está. ¿Cuánto sale el batímetro 1 y el batímetro 2? Calcule. Multiplique. A ver, uno abre, por favor. 92.383. kilowatts. El otro, 27.632. kilowatts. ¿Qué dice el resto? ¿Está bien las operaciones? Sí, profesor. Bien, ingeniero. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien, bien. ¿Qué cosa habíamos hablado cuando poníamos los batímetros de esta forma? Cuando poníamos los batímetros de esta forma, donde teníamos bobina multimétrica, uno de sus extremos puntos comunes, ¿qué poníamos? La suma de la lectura de estos batímetros, ¿qué me daba? ¿Qué me daba? ¿Ah? Potencia. La suma de la lectura de estos batímetros monofásicos, ¿qué me daba? Me da potencia activa, pero ¿cuánto sería en este problema? Fácil, ¿no? Si es la potencia total. ¿Cuánto me da? Ya sea un sistema balanceado o desbalanceado, era lo mismo. La suma de la lectura de los batímetros monofásicos, cuando están conectados en esta forma, ¿cuánto me da? ¿Cuánto sería el valor? La suma de la lectura de estos batímetros, ¿cuánto me da? ¿Cuánto? Vuelvo a repetir. ¿Cuánto? 120 kilowatts. 120 kilos, exactamente. 100 más 20, 120 kilowatts. Exactamente. La suma de esta lectura de estos dos batímetros, la suma me debe dar 120 kilowatts. Y eso lo vamos a comprobar acá, con los valores que hemos calculado. W1, ¿cuánto sale? No, 22. W2, 27. Sumamos acá. 5, 11, 9, 10, 9, 10, 11, 12. Ahí está. Ahí está, están iguales. Esa es la forma de comprobar si los resultados que hemos obtenido están conformes. Si los resultados que hemos calculado están conformes o no. Ahí está. Esa es una forma de que ustedes comprueben si sus cálculos están bien hechos o no. Simplemente suman los valores que han obtenido para W1, W2, y si eso les salió 120, está correcto. En este caso, pues hay un error mínimo, ¿no? Un error mínimo. ¿Correcto? ¿Está claro? Esa es la primera parte del problema. Esa
es la primera parte del problema. La segunda parte del problema es si se instala un banco de condensadores en paralelo de la carga de 100 kilos, un banco de condensadores de 20 kVA, ¿no es cierto? Me piden ahora, ¿cuál será la nueva lectura de los vatímetros? La misma figura, pero ahora tenemos aquí, ¿no? Tenemos aquí un banco de condensadores, ¿no es cierto? Un banco de condensadores en paralelo con la carga, ¿no es cierto? En paralelo con la carga. Este es X sub C, X sub C y X sub C. En paralelo con la carga. Y vamos a tener aquí la corriente en el condensador en la fase A, la corriente en el condensador en la fase B y la corriente en el condensador en la fase C. Eso es lo que tenemos. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que debemos hacer? Ahora vamos a tener las nuevas corrientes. Las nuevas corrientes. Vamos a tener que sumar estas corrientes de los condensadores, más la corriente en el condensador en la fase A, más la corriente en el condensador en la fase B, y acá sí más la corriente en el condensador en la fase C. Eso es lo que vamos a tener que sumar en las corrientes. Y eso lo vamos a ver aquí. Aquí. Vamos a tener que sumar acá las nuevas corrientes, cálculo de las nuevas corrientes, voy a poner acá, va a ser acá, más la corriente en el condensador en la fase A, más la corriente en el condensador en la fase B, más la corriente en el condensador en la fase C. Muy bien, ¿cómo calculo la corriente en el condensador? Cálculo, vamos a poner acá, cálculo de las corrientes en el condensador, en el banco de condensador, ¿no? Es decir, va a ser la corriente en el condensador en la fase A, va a ser igual la corriente en el condensador en la fase B, la corriente en el condensador en la fase C. Este le vamos a llamar corriente en el condensador. ¿Y cuánto va a valer? A ver, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer esa corriente en el condensador? ¿Cuánto va a ser la corriente en el condensador? El condensador es de 20 kVA. ¿Cómo calculamos la corriente en el condensador? Va a ser igual a ¿qué? A 20 por 10 al cubo, raíz de 3, la tensión es 440. Ya está. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale, señores? 26.5
26,24. 16.24. 26.24 amperios. Esa es la corriente que pasa en el condensador. Muy bien. ¿Cómo será la corriente en el condensador como fasoria? La corriente condensador. La corriente en el condensador, ¿no? En la fase B, la corriente del condensador en la fase C. ¿Cuánto será? En la fase A, todos tienen la misma magnitud. Todos tienen la misma magnitud. Todos tienen la misma magnitud. Pero ¿cómo lo graficamos esto? ¿Cómo es la corriente en un condensador con respecto a las tensiones, ¿no? A esas tensiones de fase. Estas son las tensiones de fase. Que es la tensión B sub A, B sub B, B sub C. ¿Cómo lo grafico acá? ¿Cómo es en un condensador la corriente con la tensión? La corriente adelanta 90 grados. Así es. Acá tengo la tensión B sub A, por lo tanto la corriente, que es 26 punto tanto, la corriente I sub A en el condensador, adelanta 90 grados a la tensión B sub A. Por lo tanto, si yo sumo a la corriente I sub A, yo sumo, ¿no es cierto? Sumo por acá, voy a tener una resultante y lo voy a poner con un color negrito ya. Esta va a ser la nueva corriente I sub AM y este va a ser un nuevo ángulo corregido, ¿no? Y así hacemos para el resto. La corriente I sub N, ¿no es cierto? I sub N va a ser la corriente en el condensador está retrasado con respecto a la tensión B sub B. Entonces, este es B sub B. Por lo tanto, la corriente, no quiero cargar mucho, pero está por acá. Esta será la corriente del condensador en la fase B, que sumado a la corriente I sub B, ¿no es cierto? Esto que está acá, esto que está acá, estamos así, estamos así, estamos así, así, y este que está acá, tenemos aquí la corriente I sub B nuevo, ¿cierto? Y por último, la corriente en el condensador en la fase C adelanta 90 grados a la tensión B sub C, a esta tensión B sub C. Entonces más o menos está por acá. Por acá. Esta es la corriente en el condensador en la fase C que adelanta 90 grados a la tensión. Entonces vamos a tener por acá. Y este va a ser la nueva corriente, ¿no? Vamos a poner en negrita la nueva corriente I sub C N, y acá tengo I sub B N, I sub B N. Ya está el diagrama fasorial. Entonces yo quiero tener la corriente I sub en el condensador en la fase A, va a ser acá 90 grados, ¿no es cierto? Acá va a ser 90 menos 30 grados, acá va a ser menos 150 grados, ¿correcto? Entonces eso vamos a tenerlo que poner aquí. Aquí vamos a sumar. Aquí vamos a tener que sumar más la corriente 26.24 con el ángulo de 90 grados. Aquí vamos a tener que sumar más 26.24 con el ángulo de menos 30 grados.
Y aquí vamos a tener que sumar 26.24 con el ángulo de menos 150 grados. ¿No es cierto? Vamos a sumar acá más 26.24, 90 grados. Acá va a ser 26.24 con el ángulo de menos 30 grados. Igual. Y el otro menos 150. ¿Cuánto salen esas nuevas corrientes? ¿Sabes? Por favor. Calculen del resultado final, sume lo que está en rojo nomás. Del resultado final, sume lo que está en rojo. ¿198.88? 198. .88 y el ángulo menos 21.77. Ya. ¿Qué dice el resto? El segundo, tercero, por favor. Sí, está bien el primero, ingeniero. Ya, excelente. El segundo. El segundo. ¿196.77? ¿Cuánto? 196.77 y el ángulo menos 157.30. Menos 157.30. Muy bien. ¿Qué dice el resto? Sí, profesor. El tercero. Ya, el tercero. ¿Cuánto sale? Un momento, profesor. 149.75 y el ángulo 91.19. Punto 19. 19, ajá. Ya. ¿Tu nombre cuál es que paras participando? ¿Cuál es tu nombre? Chávez, delegado, profesor. Ah, ¿cuál es tu nombre? Perdón. Marlon Chávez, delegado, profesor. Marlon.
Marlon Chávez. Chávez, tu apellido, ¿no? Sí, creo que hay dos. Ah, ya, Marlon Chávez. Muy bien, Marlon Chávez. Perfecto. ¿Qué opinan del resto del último cálculo? Conforme, profesor. Ya, muy bien. Sí, sí, profesor, está bien. Ya. Como pueden ustedes observar, corregir el factor de potencia, ¿qué cosa? Nos mejora la corriente. De 210 baja a 198. De 213 baja a 196. De 264 baja a 149. Corregir el factor de potencia es una ventaja para el usuario y para la empresa concesionaria. Para ambos es una ventaja. Baja la corriente, ¿no? Muy bien. En ese sentido, Ahora vamos sería a ver. beneficioso para la empresa concesionaria, creo. Si a ellos les conviene que sea mayor porque mayor consumo, mayor costo, mayores utilidades, o en qué sentido le beneficia a la concesionaria. Es que a la concesionaria cobra más por corriente activa. Por corriente activa. Por corriente reactiva no cobra mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú logras bajar la corriente, las redes se van a quedar más aliviadas. Entonces, ellos van a poder vender más energía activa a otros usuarios y van a ganar más plata que vender energía reactiva. ¿Correcto? Esa es Ok, ok. su ventaja de ellos. Y a nosotros, la energía reactiva, pues ya va a ser 0 soles que vamos a pagar, ¿no? Entonces las redes van a quedar más aliviadas y esas redes van a tener capacidad para vender energía activa a otros usuarios. Muy bien. Esta corriente ahora, el batímetro 1, vamos a poner acá nuevo, nuevo, ¿no? Nuevo, nuevo, nuevo. La tensión es la misma, acá va a ser nuevo, corriente nueva, y acá va a ser nuevo, nuevo. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a tener. Muy bien, la corriente ya no va a ser 210 de lo que era inicialmente, ahora va a ser ¿cuánto? 198.88. Ya no va a ser 213, va a ser 196.77. 77. Ahora, ¿cuál va a ser el ángulo entre estos dos fasores? Entre el fasor de la corriente IAN, ¿no es cierto? Es decir, este ángulo que hace IAN con menos BCA, es decir, este ángulo. ¿Cuánto va a ser? El ángulo que hace IAN. Porque menos BCA hace 30 grados. Ahora, IAN, ¿qué ángulo hace? 21.77. Quiere decir que este ángulo que está acá, este ángulo que hace IAN, este angulito que hace IAN, este es 21.77. Y todo es 30 grados. ¿Cuánto va a valer esto que está acá? 8.23. ¿Cuánto? 8.23. 8.23, ¿no? ¿Estamos? Entonces aquí va a ser Sí. 8.23. Vamos con I sub n con BBC. BBC y acá está IBN. Es decir, me piden este ángulo. ¿Cuánto va a valer este ángulo? El ángulo que hace IBN ahora es 157. Menos 90 grados, ¿cuánto sale? 67, ¿no? 67.3 grados. ¿Estamos? Entonces, esto que está acá va a ser 67.3 grados, ¿no? Muy bien, ¿cuánto sale ahora estos resultados?
A ver, ¿cuánto sale? Calcule. El primero sale 86.6 watts. 86.6 kilowatts. kilowatts. Y el segundo, 33.41 kilowatts. Muy bien, esas son las nuevas lecturas de los batímetros monofásicos. Cada batímetro, el batímetro 1, ahora marca 86.6 kilowatts, el batímetro 2 ahora marca 33.41 kilowatts. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto sería la lectura si hemos puesto un banco de condensadores? Este banco de condensadores es de 20 kilobar, ¿no es cierto? Ahora tengo la lectura de los dos batímetros. ¿Cuánto marca la suma de la lectura de los dos batímetros? ¿Cuánto será? Si he instalado un banco de condensadores de 20 kilobar. ¿Cuánto será ahora la suma de la lectura de los dos batímetros? 120.01. ¿Cuánto? 120.01. 120.01. Ya, pero de acá del esquema, olvídate un ratito de abajo. De aquí, de este esquema, ¿cuánto saldrá del esquema eléctrico? ¿Cuánto sale? Batímetro 1 más batímetro 2. Yo sumo la lectura de todos los batímetros, ¿y qué me va a medir? ¿Cómo fue en antes? ¿No sería 100, profesor? Sería 100 más 20 kilowatts. Este no entra a tallar porque es potencia reactiva. Solamente se suman las potencias activas, nada más. 120. ¿No? Sigue siendo esto igual. Sigue esto siendo igual. Y a ver, vamos a comprobarlo. Aquí es 1, 10, 9, 10, 120 kilowatts. Con el banco de condensadores sigue saliendo 120 kilowatts, porque el banco de condensadores es potencia reactiva y no entra en la suma de los batímetros monofásicos. Entonces las operaciones que hemos hecho están correctas y lo estamos verificando. 120, 120. ¿Correcto? Y esa es la solución de un problema de sistema trifásico desbalanceado. ¿Alguna pregunta, señores? Profesor, ¿los batímetros miden la potencia instalada? No. Potencia instalada es otra cosa. No. Los batímetros miden potencia de operación, potencia activa de consumo de operación. La potencia instalada es otra cosa. Habíamos dicho que la potencia instalada es la sumatoria de las potencias nominales de placa de cada equipo. ¿Funcionen o no funcionen? Es otra cosa, ¿no? Hay que tener claro los conceptos, ¿no? Eso es lo que vimos en la primera parte del curso, antes del parcial. Y con eso hicieron su primer trabajo, ¿no? Pues una consulta. Sí. Del trabajo de las momias. Sí, tengo que calificarlo, les tengo que pasar sus notas. Les voy a pasar Ingeniero, buenas. Sí. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ingeniero, una consulta.
Eh, en el caso, mañana se presenten complicaciones para algunos estudiantes el día de la universidad por el tema de la huelga. ¿Por qué le comento esto? Disculpe, lo que pasa es que, bueno, ya anteriormente ha habido paro de transportistas en diferentes zonas, pero los que más afectados creo que son los que viven más alejados de Lima, o sea, en la parte ya muy conos y los terminales finales, ¿no? Como son los distritos pues últimos. Ahí ha habido, bueno, tomas y uno puede decir mañana sí, mañana puede estar la pista libre, pero a la final es a las 10 de la mañana o 9, uno no va a saber si va a estar libre. Y en caso no se pueda asistir mañana, algunos falten, va a tener alguna consideración, como de repente, no sé, duplicar un sustitutorio, va a haber alguna opción, porque le cuento que en mi distrito, todos los días, profesor, hay un grupo de acá de protestantes a favor de Pedro Castillo que andan con sus pancartas y gente que por lo general tú le dices algo, te hacen cuenta de sus ideas y pues tú no sabes qué accionar vayan a tomar, ¿no? Y ya incluso si ya cerraron una estación de Villa Salvador del tren, como la vez pasada le comenté, mañana no se sabe si ellos qué vayan a hacer, ¿no? En la mañana o en el día. Y bueno, yo ya estoy conversado con algunos compañeros en otros cursos, ¿no? Y con algunos profesores. Bueno, es mi caso porque yo vivo en Villa Salvador, por ejemplo. Ya, una pregunta. ¿Mañana hay paro? Sí, profesor. Es por un tema político. Y van a tomar diferentes carreteras principales. Inicialmente se dice que es en la parte interior sur del país, pero también ya ha habido, como hay protestas acá en Lima, hay zonas de Lima que también toman, y sobre todo van a tomar la carretera central, es lo más probable, y algunas zonas de los terminales de evitamiento. Pero ¿y por qué van a hacer paro? ¿Cuál es la razón? Bueno, por lo que he visto un poco en la tele, pues es porque creo que quieren que salga la presidente, Dina Boluarte, y quieren tomar protestas políticas. Es más que todo un tema político. Sin sentido, profesor. Eso, o sea, no es, la verdad que no tiene ningún sentido, pues, su huelga, lo que hacen, pues, pero a la final ya decretaron un paro que van a hacer mañana, ¿no? Y mañana no se sabe la intensidad porque esta gente, pues, cuando sale a protestar no se sabe, ¿no? También, en parte. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Han escuchado que mañana hay paro? Sí, ingeniero, la verdad. Decían que ¿Cómo solo ha era sido? el sur, pero yo he visto que ahora varias regiones van a acatar el paro, no sé. Y eso, no sé. Pero, o sea, están las noticias todo, que mañana iba a ser el paro. O va a ser el paro. Mm, Porque mañana habíamos programado a las 6 de la tarde, ¿no? ¿A esa hora habrá paro todavía? El problema es que no se sabe la magnitud que va a tomar, ¿no? Y el Puede ser paro es que sea fuerte o como que no haya nada acá en Lima, ¿no? Esa es la y el cuestión. paro es solamente por mañana miércoles. Escuché la noticia que iba a ser mínimo 2 días, pero en realidad, pues, no se va a saber hasta que ellos inicien y vean cuándo lo terminen, ¿no? Porque en este caso, a diferencia de un paro de transportistas, netamente, o sea, por un tema de que hay un reclamo de derecho de ellos, los transportistas anunciaban 2 días y levantamos la huelga, o bueno, ellos veían, ¿no? Pero en este caso más es por un accionar político. Entonces, usted sabe que en esas cosas a veces, pues, es diferente. Y por lo que se entiende, está originado desde la parte interior del país, desde ahí viene con fuerza. A ver, jóvenes, hagamos una cosa. Ustedes, normal, estudien todo normal, tranquilo. Como que mañana es el examen a las 6 de la tarde. Normal. Pero si vemos que durante el día la cosa no hay carro, ¿no? Más o menos hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde, por ahí, que la cosa está complicada, ¿no? 2 de la tarde, 3 de la tarde, por ahí, ya se suspende el examen. Pero si a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, por ahí está todo normal, ya vamos para adelante nomás el examen. ¿Correcto?
Profesor, pero en el caso que se suspendiera ya sería luego de las semanas finales, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Si en el caso que se suspendiera el examen, ya sería luego, o sea, de esta semana de finales, ¿no? Plan de la próxima semana, ¿sí? Porque No, de todas maneras tiene que ser esta semana. Yo no me puedo salir de esta semana de finales. No me puedo salir. Más bien, tendríamos que coordinar qué día lo tomamos. Si puede ser el jueves. mañana. Mañana nomás, profe, no importa, Sí, avisaremos, profe. Tiene que ser mañana, ingeniero. mañana nomás, profe, sí. Vivo o Mañana. muerto, pero se llega, ingeniero. Claro, profe. Sí, profe, porque también hay varios otros Los exámenes. exámenes. Se pueden cruzar así y no sería doble, ¿no? Ya, pues ojalá que mañana esté tranquila la cosa y damos el examen mañana. Ya. Porque no creo que, porque mañana también creo que hay una marcha de la paz, ¿no? Mañana también hay una marcha de la paz. No, eso sí no he escuchado, ingeniero. Sí, hay una marcha de la paz que ha convocado un general de la policía. Hoy día es eso, creo. Ahora que he visto en la noticia. Hoy día. Ah, hoy día ha sido, ¿no? Hoy día ha sido, ¿no? Sí, sí, acá está Hoy día- el hoy día comercio. sí. El comercio. Ah, hoy día ha sido. Ah, ya, me he confundido entonces. Hoy día ha sido. Entonces, bueno, ya pues, mañana. Ojalá que mañana esté todo tranquilo, ¿no? Mañana sí o sí, profe. Porque si hay algún movimiento, yo creo que es en la mañana. En la tarde ya la cosa se tranquiliza. Bueno, Profesor, un problemita, un partito más. ya, ya, ya creo que está por suficiente, ya creo. He hecho los problemas para que, para que ustedes se den cuenta de todo, cómo se hace. Ya queda ahí. Queda mañana, profe. Queda mañana. Piedad. Muy bien, jóvenes. Estudien